menciona. Bueno, seguimos estudiando nuestro estudio rutilante de Bereshit. ¡Cuánta alegría! Ole, ole, hola. Hoy es el día 16 de Sivan del año 5775, 3 de junio del 2015. Seguimos profundizando en los secretos de la Torá, que pocos han tenido el mérito de descubrir. Ok, Y ahora es revelado. ¿cómo? Y ahora es revelado a nosotros. Ahora es revelado a nosotros. ¡Pam! Bueno, una sola cosa quiero explicar antes de empezar a leer más Psukim. En realidad no es una, son más. Fíjense que la Torá, ¿de qué se trata? Del pueblo de Israel. Sin embargo, la Torá no empieza hablando del pueblo de Israel, sino del mundo en general y de la humanidad en general, y después habla del pueblo de Israel. Es una gran pregunta de por qué pasa así. ¿Quién pregunta esta pregunta? Ah, un segundo, es importante. Hola. Ah, ok, bueno, te dejo que estoy en clase. Chao. Bueno, perdón. Bueno. Muy bien, Rashi. Rashi dice, ¿por qué la Torah empieza con Bereshit? Debería empezar con la salida de Egipto. Contesta Rashi por diferentes motivos. Pero ahora, sin ahora entrar en la respuesta de Rashi, en general ustedes se van a dar cuenta que es un sistema que funciona con el pueblo de Israel, el empezar de algo más grande y después aparecer él. ¿Cuál es el nombre del pueblo de Israel original? ¿Cómo se llamaba el pueblo de Israel Jacob. antes de ser el pueblo de Israel? Hebreo. Hebreos. Muy bien. Muy bien. El pueblo hebreo. El pueblo hebreo. La palabra hebreo en ibrit, ¿cómo se dice? Ibrit. ¿De qué palabra? ¿Qué otra palabra significa la palabra ibrit? Idioma. ¿Eh? No escucho. El idioma. ¿Qué idioma? Hebreo. Ah, sí. ¿Pero qué palabra significa ibrit? ¿Qué significa ibrit? Del otro lado. ¿De qué palabra viene? El Eber. Del otro lado. Ever. Ah, ok. Una explicación es ever. Del otro lado. Ok. Es una explicación. Puede ser. Otra. Next. ¿Cuáles son las tres letras principales? Hey. No. No existe la Hey. Aleph. La Aleph tampoco existe. Aleph. Ain, Bet, Resh. Ain, Bet, Resh. Ain, Bet, Resh. ¿Qué palabra se forma con Ain, Bet, Resh? Abar. No. No. ¿Qué? Ever. ¿Qué es ever? No entiendo. Vos dijiste. Otra vez Eber. ¿Qué palabra puedo formar con la Ain, Bet, Resh? Abar. ¿Qué es Ibur? ¿Eh? No. ¿Qué dijiste? Abar. Avar. ¿Qué es Avar? Pasado. Ok. No, otra. ¿Le agregan letras? No. Sí, como quieras. Ok, Eliau dijo Ibur, pero con Ale, no con Ain. Ibur, dijo Eliau. Ibur, ¿qué significa? Embarazo. O Ubar. Ubar es alguien que es el embarazo, el bebé adentro de la madre. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Ibur es embarazo. Sí. Muy bien, Shonami Uberet. Muy bien. Entonces, el pueblo de Israel, en general, es un embarazo. Siempre el pueblo de Israel aparece en una historia más grande que él, en un pueblo más grande que él, y después nace y sale de ese pueblo, tomando de ese pueblo una parte que se convierte en su propia identidad. Por ejemplo, siempre hablamos de Egipto. ¿Sí? ¿Qué es lo que quedó de Egipto? Lo que quedó de Egipto es el pueblo de Israel. Nada más. Como los tefilín, que son las serpientes, como ya explicamos en muchas partes. ¿Qué más? ¿Qué otro pueblo salió de él salió Israel? Antes. Labán. No.
pueblo salió de Israel? No, Israel. ¿De qué otro pueblo salió? Ah, de los... España. No, Babilonia. Babilonia, de muy bien, Babilonia. Grecia, Medo Babilonia. ¿Qué quedó de Babilonia? Nada. Los nombres de los meses. Lo único que quedó de Babilonia, muy bien, son los nombres de los meses que usamos los judíos. Los nombres de los meses, Tishri, Tammuz, etc., son nombres de Babilonia. Entonces, ¿qué quedó de Babilonia? Lo que quedó de Babilonia es el pueblo de Israel. Significa Israel, como un embarazo, sale de otro pueblo y toma partes de su identidad y lo eterniza. Así también, la Torá es igual. La Torá se trata de llegar a Abraham el hebreo. Hasta Abraham el hebreo hay cosas que pasan antes, como el mundo, como la humanidad, y de ahí sale Abraham. Así que este sistema que encontramos, que pasa el pueblo de Israel constantemente, hasta convertirse en hebreos, se expresa desde un principio en la Torá. Como explicamos que la primera palabra de la Torá es Bereshit, dijimos que es por Reshit. O sea que la creación del mundo, el todo, que es el Reshit, que incluye todo, no se revela en el mundo. En el mundo lo que queda es Sheerit. Sheerit significa una sobra. Un poquito de la creación se revela, pero la creación en sí, ¿para qué fue creada? No se revela. O sea, del Reshit, que es el propósito de por qué se hizo todo, sale nada más un Sheerit, una sobra. ¿Y cuándo empieza a volver a revelarse el propósito de la creación? En dos Reshit. Un Reshit es la Torá, y el otro Reshit es Israel. O sea que la Torá e Israel son los que reflejan el motivo original de la creación. Y si querés entender para qué se hizo el mundo, podés estudiar la Torá o conocer al pueblo de Israel. Esos son el reflejo del Reshit, que es el principio del todo, del cual salió un Sheerit. Bueno, una vez que explicamos esto, quiero explicar otra cosa más. Estamos por empezar el Perek Bet, el capítulo 2. El capítulo 2, ¿cómo empieza? Vamos a ver. Dice el capítulo 2 así. Vayejulú a Shamayim Be'aretz Beholzebam, y se terminaron los cielos y la tierra y todas sus huestes. Vayejal Elohim Vayom Hashvi'i Melachto Asher Asa. Y terminó Elohim el séptimo día toda su creación. ¿Qué hizo? Vayishmot Elohim Hashvi'i Mikol Melachto. Y descansó en el séptimo día de toda su creación. Asher Asa. ¿Qué hizo? Vaybarej Elohim et Yom Hashvi'i. Bendijo Elohim el séptimo día. Vaykadesh Oto. Y lo santificó. Y vos, Shabbat Mikol Melachto, porque el séptimo día él descansó de toda su obra. Ayer Bará Elohim Lazot, que creó Elohim para arreglar. ¿Qué dice el segundo pasuk? A ver si alguien lee las dos primeras palabras del segundo pasuk. Vaijal Elohim. ¿Qué significa Vaijal Elohim? No escucho. Si hablas para allá, no puedo escuchar. Concluyó. Incluyó, es Vaijal. ¿Otra? Ahora, ¿tú sabes? ¿Qué es Vaijal Elohim? Concluyó. No dice concluyó Hashem. Concluyó. Concluyó Elohim. ¿Qué significa que concluyó Elohim? ¿Por qué me miran con cara rara? ¿Por qué no dicen simplemente lo que significa el pasuk? Concluyó Elohim en el séptimo día. ¿Qué significa? ¿Qué terminó? La creación. Terminó la creación. Pero yo puedo leer el pasuk no diciendo que terminó Elohim la creación, sino que terminó Elohim. Gracias por el... Y ahora sí que la tierra. No, ahora que sigue. ¿Puede entrar? ¿Ah? El pueblo de Israel. Fíjate, ¿qué está diciendo entonces? Decimos que en Shabbat, Vaijal Elohim. Cuando llegó el Shabbat, Elohim se acabó. Ya está, no hay más Elohim. Por eso me dice. ¿Qué hay entonces si no hay más Elohim? Pero entonces sí. Entiendo que. Dice Israel, ahora que terminó Elohim, llegó la hora de Yud Kei Vav Kei. Se terminaron los milagros. ¿Cómo dice el Pasuk 7? Terminó la parte física y empezó la espiritual.
Dice el Pasuk 7, Vayitzer, Yud-Kei Vav-Kei Elohim, eta Adam. Y formó Yud-Kei Vav-Kei Elohim a la persona. Por primera vez en la Torah aparece alguien nuevo. Yud-Kei Vav-Kei. O sea que toda la creación fue Elohim, fue la naturaleza. Fue Dios creando la naturaleza. Y por lo tanto, la creación no revelaba a Dios en ninguna parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la creación de la persona. Cuando se crea la persona, aparece Yud-Kei Vav-Kei. Aparece Dios mismo. No como aquel que se inviste en la naturaleza. Entonces, puede empezarse a conocer a Dios. Entonces, digamos que todo se dio como de forma natural hasta el nombre. Todo fue O solo- natural. Entonces, en Shabbat se acaba lo natural y uno puede conectarse con Dios mismo. En Shabbat termina Elohim. Empieza Yud-Kei Vav-Kei a través de la persona. Desde la persona empieza Yud-Kei Vav-Kei. Significa que en Shabbat uno se conecta con Hashem mismo, por encima de la naturaleza. Pero es la persona la que puede conectarse con Hashem mismo. Como dijimos la otra vez, estamos en el séptimo día. Y la persona trabaja en el séptimo día hasta poder llegar al octavo día. ¿Qué va a pasar en el octavo día? Vamos a poder encontrarnos con Hashem. Ese es el propósito de la creación. ¿Con la llama? ¿Cuál es el propósito de la creación? La Kedushá. ¿Qué es Kedushá? Kedushá es encontrarse con Hashem mismo. Como dice el Pasuk más adelante, Bueno, Hashem le dice al pueblo de Israel, Vivitem li Kedoshim, van a ser ustedes para mí Kedoshim, ustedes van a ser Kedoshim, Ki Kadosh Ani, porque yo soy Kadosh. ¿Qué significa? Hashem estaba solo, estaba aburrido, dijo, no tengo con quién hablar, yo soy Kadosh, vamos a ser más Kedoshim. Creó el mundo y creó a la persona y la metió en el Shabbat. Hashem bendijo al Shabbat y le dio Kedushá. Y en él puso la persona para que él llegue a la Kedushá, llegue a ser Kadosh y Hashem deje de estar solo. La persona puede empezar a dialogar con Dios, con la profecía que se va a revelar el octavo día, va a volver. ¿Qué queréis decir? en el octavo día, ¿con quién nos encontraremos? ¿Con Yud-Kei Vav-Kei o con El que va ok. El que va ok. ¿Y por qué se hace tanta referencia a la ratificación del séptimo día? ¿Por qué no se convirtió en una misma universal? Y si no, hasta el Nar Sinai. No entiendo bien la pregunta, explícame por favor. Que hasta el Nar Sinai, uno de los 10 mandamientos, guardar Shabbat es una misma. Sí. ¿Por qué no el hecho de que todos conocieran la creación o Adán lo transmitiera como un día que debían guardar porque Hashem lo había hecho? Si la persona no llegó todavía al nivel en el cual pueda realmente darse cuenta del Creador, pero a la persona se le dio el poder de conocer al Creador, de llegar a la Kedushá. Y eso es a través de todo el trabajo de la historia. En el momento de la entrega de la Torá, un pueblo llegó a la Kedushá y después volvió a bajar. A partir de ahí todos tienen que seguir avanzando hasta llegar a la Kedushá. Hashem no reveló a Yud-Kei Vav-Kei en Shabbat directamente, a la persona directamente, sino que le dio la brajá al Shabbat y creó a la persona con Yud-Kei Vav-Kei para que él pueda terminar el Shabbat y llegar a Yud-Kei Vav-Kei, llegar a él mismo cercador, a conectarse con Hashem. Pero no es algo que ya está hecho. Si ya estaría hecho, entonces ya estaríamos en la época de Mashiach. Por eso el pueblo de Israel cuida el Shabbat el día 7, esperando llegar al día 8. La diferencia, por ejemplo, el Islam. El Islam, su Shabbat es el viernes. ¿Qué significa? Están equivocados. Significa que ellos creen que no hay libre albedrío. A la persona se la metió en el séptimo día. El séptimo día es el día en que Hashem descansa y la persona trabaja, ¿no? Estamos en el séptimo día nosotros, el séptimo día de la creación. Hashem está descansando, nosotros estamos trabajando. O sea que la persona tiene libre albedrío y de él depende hacer avanzar el mundo. ¿Qué dice el Islam? El Islam dice que Shabbat es el día sexto. O sea que la persona, según Shabbat, según el Islam, está todavía en el medio de la creación y Dios todavía no descansó. Por lo tanto, la persona no tiene libre albedrío. Según el Islam, no hay libre albedrío.
Dios decide quién se hace musulmán y quién no. Y decide entonces, según eso, quién va al infierno y quién no. La persona no decide si se hace musulmán e ir al cielo, Entonces, ¿por qué los matan? o no ser musulmán e ir al infierno, sino que Dios lo decide. Entonces, ¿por qué matan a los que no se convierten? ¿Será que Dios lo decide? Eso es lo que ellos dicen. El Islam es fatalista. Para ellos, No hay libre albedrío en el Islam. entonces ellos ven a Dios como... Porque ellos creen que están dentro de todavía la creación. Dios no dejó de hacer las cosas, sigue Él haciendo todo. La persona no hace nada en realidad. Ahora el cristianismo dice, nosotros ya llegamos al día 8. Por eso el Shabbat de ellos es el domingo. Dicen, Mashiach ya llegó. En otras palabras, de vuelta no hay libre albedrío. Ya terminamos nuestro trabajo. Ahora de vuelta no hay más libre albedrío. Ya está, se acabó. Por tanto, ellos también dicen que en los mundos espirituales hay más libre albedrío que en este mundo, a diferencia de lo que nosotros decimos, que acá nosotros tenemos libre albedrío, en los mundos espirituales no. El sistema de libre albedrío de ellos funciona al revés. También incluso quien dice quién es, Juan, no sé. Dice, nadie se acerca a mi Padre sino por mí. O sea que también significa que de Dios depende quién, no sé si ese es el pasuk, sino el versículo. De Dios depende al fin y al cabo quién se acerca a mí. O nadie se acerca a mí si no es por mi Padre, al revés. No me acuerdo ahora, lo escribí una vez en un artículo. O sea, como sea, también depende de arriba, más o menos, el haberse acercado a Jesús, según ellos. Por eso, ninguno de los dos acepta el libre albedrío, el Islam en absoluto. El cristianismo, muy poco. El judaísmo sí, porque sabemos que estamos en el Shabbat, el día séptimo. Camino hacia, Hashem está descansando, y nosotros estamos camino al día octavo. El Islam dice que seguimos el día sexto, y el cristianismo ya llegamos al día 8. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa más? Tenemos el Shabbat acá. Y en general los judíos se les ordenó cumplir Shabbat. ¿Por qué se nos ordenó cumplir Shabbat? ¿Qué motivo hay para cumplir Shabbat? Sí, por favor. No, perdón, quería decir algo. ¿Por qué se dice que se dio al hombre en el Shabbat si fue el sexto? ¿Sí qué? Fue el sexto que se creó el hombre. El hombre se creó el sexto. ¿Es cierto? ¿Sí? Y después Hashem hizo el séptimo. Y el hombre entró al Shabbat, ¿no? ¿El hombre se quedó afuera? ¿Sí? No, entonces... Todas las creaciones. El hombre fue creado el día sexto. Y entró al Shabbat, entró al día séptimo. Nada más que todavía no terminó. No hizo Abdalá. Entre todo. Cuando terminemos, va a aparecer un pasuk nuevo en la Torá que va a decir Vayiher, Vayiboker y Yom HaShvi'i. Pero entre todo también, toda la creación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se referencia solo al hombre? Porque no tengo ganas de empezar a explicar todo el tema de vuelta. Si escucharon las clases anteriores, entendieron. ¿Sí? El hombre es el que entró en Shabbat porque él es el que hace avanzar las cosas. El resto de la naturaleza no tiene libre albedrío. Pero el hombre le puede dar libre albedrío a la naturaleza. No importa ahora. ¿Por qué solamente el judío tiene la mitad de Shabbat? Si no, todo el hombre, de todas maneras, en general. Vos haces una pregunta muy interesante que no tengo ganas ahora de entrar en analizar. Así que me vas a tener que perdonar, quieras o no. Quieras o no. La pregunta es como decir si Adam Arishon representa toda la humanidad o no. No quiero ahora entrar en el tema. Bueno, vamos ahora a hablar de por qué hay que cumplir Shabbat. Hay un libro que se llama Shemot. ¿Cómo lo llaman en general? Éxodo. Y en el Shemot, Éxodo, está traído un motivo de por qué cumplir Shabbat. Cuando Hashem entrega los 10 mandamientos, como Moshe los entrega los 10 mandamientos, se les dice a los judíos que tienen que... ¿Tienen qué? ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer con Shabbat? ¿Qué? No, no es la palabra. No, no es la palabra. No. No. Les Zahor. Muy bien. Zahor et Yom Shabbat de cabello. Tienen que recordar el día del Shabbat. Después hay otro libro más adelante, ¿cómo se llama? Devarim.
Deuteronomio. Y ahí, de vuelta, Moshe repite los 10 mandamientos. Pero ahí, él cambia el nusach. Y dice, Shamor et Yom Shabbat. Tienen que cuidar el Shabbat. Zahor y después Shamor. ¿Cierto? ¿Dónde nosotros decimos Zahor y Shamor? Muy bien. ¿Cómo decimos ahí? ¡Ah! Shamor Bezahor. Dejado de ir, nosotros a la noche decimos Shamor Bezahor. Primero de Barim y después Shemot. Pero en la Torah es al revés. Zahor de Shamor. Primero Zahor, después Shamor. Primero en Shemot es Zahor y después aparece Shamor. ¿Por qué decimos al revés? No estoy esperando que den la respuesta. Sino que, primero que nada, porque si no la canción queda mal. No, ustedes se ríen, pero fíjense. Fíjense, ¿Y cuando fue rico? siempre queda No, mal. pero se refiere Shamor, Muy bien. Porque el Lejado Di está hecho en un orden que forma el nombre del autor. El autor, ¿quién es? Tenemos Shamor Bezahor, Likrat Shabbat, Mikdash Melech, Hitna Ari, Shlomo. Muy bien, Shlomo. Entonces es Shamor Bezahor, sí. Likrat, Lamed, Mem, Mikdash, Hitna Ari, Hey, Shlomo. ¿Qué pasa si empezaba con Zahor? Quedaba Shlomo, no quedaba bien. Así que cambió para quedar bien, para que quede su nombre. Y Shezahor. Pero por supuesto que esa no es la única explicación. ¿Eh? Shezahor de Shamor. No me gusta cómo queda. No me gusta. A la verdad tampoco me gusta. yo pensé que nos iba a decir algo así como ¿Qué? en lo más cercano a nosotros. Ah, ok, para ahora, yo solo doy la respuesta. La explicación más simple de por qué lo cambiaron es por esto, ¿sí? Por el nombre. Pero por supuesto que hay una explicación diferente que por qué se cambió el orden. Como dice Itzhak, tiene razón. No sé hasta dónde su intuición llegó, pero es más lo que vos decís, tu intuición es correcta. La Torá es dada a nosotros desde arriba hacia abajo, y a Hashem a nosotros. Entonces, desde el punto de vista de Hashem, Zahor es más alto, por eso está en Shemot, y Shamor es más bajo, por eso está en Devarim, viene después. Pero para nosotros es al revés, nosotros vamos de abajo hacia arriba. Entonces empezamos por Devarim, Shamor, y subimos hasta Shemot, Zahor. ¿Sí? A lo que dije suena lindo, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Vamos a ver. ¿Saben qué? Se los voy a explicar según la Kabbalah, pero no voy a entrar en tanto detalle. Según la Kabbalah, ¿por qué no? Porque no tiene sentido entrar en todo detalle del tema. Según la Kabbalah, Zahor y Shamor, la diferencia entre Zahor y Shamor es en qué sefirá estamos hablando. Zahor es recordar, es en las midot. Y Shamor es en Malhut, que es la expresión. Palabra, pensamiento, palabra de acción, ¿no? En la sefirá más baja. Zahor es recordar. Recordar significa no olvidar. Cuidar es cuidar de que alguien te lo robe, cuidar de que alguien te mate. Entonces el cuidado es en Malhut, la sefirá más baja de todas. Por eso hay que cuidarla más de que no caiga en las klipot. Las midot, que son más altas, no hace falta cuidarlas tanto. Hay que simplemente recordar y no olvidar. Necesita menos cuidado. Son cosas medio galácticas las que digo, por eso no se va a entender bien, porque son conceptos generales. Pero así dice el Arizal. Shamor es a Malhut, Zahor es en las midot. ¿Sí? Shamor de Nukba, Zahor de Zah. Ahora, también en Shabbat, en realidad, esto pega, porque en Shabbat nosotros sabemos que va en orden ascendente. Shabbat de noche, Shabbat a la mañana y Shabbat a la tarde. El orden es Malhut, las midot, y después más alto, no importa ahora. Entonces, primero empezamos en Shamor, de noche, y después seguimos con Zahor, de día. Entonces decimos Shamor de Zahor, porque es al revés para nosotros. No importa, quiero ahora entrar en lo que dice la Torah. Si quieren que explique algo, si no se entendió, lo explico, pero si no, sigo. No quería entrar en eso ni siquiera, pero ya que lo nombré, si algo no se entendió y quieren que explique mejor. Ok. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice el libro de Shemot. Y vamos a ver lo que dice el libro de Devarim. El Shemot dice así. Shemot, capítulo 20,
Pasuk del 7 al 10. Zahor et Yom Shabbat lekadesho. Recordá el día de Shabbat para santificarlo. Sheshet yamim ta'abod ve'asita kol melachteja. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. De acá aprendemos que es una mitzvah trabajar. Ve'yom hashve'i Shabbat la Hashem Eloheja. ¿Ah? Es una plata. Ve'yom hashve'i Shabbat la Hashem Eloheja. Y el día séptimo es Shabbat para Hashem tu Dios. Lota hace Jol Melajá. No harás ningún trabajo. Presten atención. El día séptimo es Shabbat para Hashem tu Dios. Hashem descansa. Por eso, vos no harás ningún trabajo. Atá, ubinja, ubiteja, vos y tus hijos, y tus hijas, y tu hijo y tu hija, abdejaba, amatja, ubejenteja, bekerja, ayer viseareja. Tu sirviente, tu sirvienta, tus animales y el no judío que viva entre ti. El converso. ¿El converso? O el No específicamente converso. ¿Cierto ya? ¿Cierto ya? Puede ser abierto ya. Quise te a mí más a Hashem et Hashamay et Haaretz, porque 6 días hizo Hashem el cielo y la tierra. Presten atención a lo que dice el pasú. ¿Cómo dice el pasú? ¿En 6 días hizo Hashem el cielo y la tierra? No, sino que dice Ki Sheshet Yamim Asa Hashem. Porque 6 días hizo Hashem. ¿Qué vemos acá? Que el mundo no fue creado en 6 días, sino que Hashem hizo 6 días. De acá otra evidencia de que el mundo no fue creado en 6 días. Los sabios lo dicen. No está escrito Beshe Yamim Asa Hashem, ya dicen los cabalistas. No está escrito en 6 días hizo Hashem, sino 6 días hizo Hashem. 6 sefirot, 6 midot. ¿Puedo considerar que el séptimo día también fue la creación de Hashem? No, es la revelación del descanso. No es un tipo de creación. Yo he escuchado que lo había hecho en los 18 minutos antes de que empezara. Son todos esas alegorías, por supuesto que no es tiempo literal, ¿ok? Bueno, porque 6 días hizo Hashem, no en 6, sino 6 días hizo Hashem, el cielo y la tierra, Etayam Bet Kol Selvam, el mar y todo lo que hay en él, Vayanach Vayom Shvi, y descansó en el séptimo día. Al quien verá Hashem et Yom Shabbat, Vaikadesheu. Por eso Shabbat bendito, por eso Hashem bendijo al Shabbat y lo santificó. En otras palabras, ¿por qué hay que descansar en Shabbat? No escucho. No es eso lo que dice acá, sino que ¿qué dice? También dice que Hashem lo santificó, pero no ese es el motivo por el cual hay que cumplirlo. ¿Por qué la persona tiene que cumplir Shabbat? ¿Qué dice acá? Lo voy a decir de vuelta. El séptimo día Hashem descansó, por eso no harás ningún trabajo. ¿Qué descansó? Muy bien. Vos no haces trabajo, porque Hashem no hizo trabajo. En otras palabras, la persona tiene que imitar a Dios en Shabbat. Así dice el libro de Shemot. Vamos a ver qué dice el libro de Devarim. Devarim 5, del 11 al 14. Sukim 11 al 14. Shamoret Yom Shabbat lekadesho. Cuidá el día de Shabbat para santificarlo. Kasher tzivcha Hashem Eloheja, como te ordenó Hashem tu Dios. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Yom Hashvi Shabbat la Hashem Eloheja. El séptimo día es Shabbat para Hashem tu Dios. No te hace Jol Melajá, no harás ningún trabajo. Atá, ubinja, ubiteja, ubdeja, amateja, besorja, bajamoreja, bejol bejenteja. No harás ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu toro, ni tu burro, ni tus animales. Begerja, areja. Y los gerim que estén en tus portones. Lemania, nuach, abdejaba, matja, camoja. Para que descanse tu sirviente y tu sirvienta como vos. Bezaharta, que Ebedaita, Beretz Mitraim. Y recordarás que fuiste un esclavo en la tierra de Egipto. Y te sacó Hashem tu Dios de ahí, con mano dura, con brazo extendido. Al que en Tzilja Hashem lo deja, la azote Yom Shabbat. Por eso te ordenó Hashem tu Dios hacer el día del Shabbat. ¿Por qué entonces hay que hacer Shabbat según Devarim? ¿Por qué no tocó Hashem? Porque Dios nos sacó de Egipto. Y fíjense que hay 2 diferencias entonces. Primero que nada, en Shemot es porque Hashem descansó, vos también tenés que descansar. En Devarim dice, vos vas a descansar, Hashem descansó, entonces no harás ningún trabajo, para que descansen tus siervos y tus sirvientas.
Porque Hashem te sacó cuando vos eras esclavo de Egipto. Por eso te dijo que haga Shabbat. A ver si se dan cuenta cuál es la diferencia acá. En Shemot, la persona descansa porque Dios descansó. En Devarim es diferente. Nos hizo a él descansar. En Devarim, Dios nos dejó descansar. Nos sacó de la esclavitud del trabajo y nos dio descanso. Entonces, la persona, ¿qué tiene que hacer? Dar descanso. Muy bien. Por eso dice el Pasuk, para que descanse tu sirviente y sirvienta como vos. Lemania, Nuach, Abdejá, Abdejá, Kamoja. En otras palabras, en Shemot, la persona imita a Dios descansando. Y en Devarim, la persona imita a Dios, él dando descanso a los demás. Sería testimonio de la salida de Mitzrayim también. También en Shemot no salía de Egipto, sí, lo dice claramente. Nos da la libertad. Nada más que en Shemot no aparece eso. Que nos da la libertad para descansar. Exactamente, nos da libertad para descansar, sí. Pero entonces en Shemot, otra vez, en Shemot, dijimos que la Torá va haciendo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces fíjense que al principio, la persona descansa como Dios. En Devarim ya estamos más abajo, la persona puede hacer más. No solamente descansar como Dios, sino que dar descanso, como si vos fueras Dios. No estoy diciendo que vos sos Dios, sino que tenés que hacer más todavía. No solamente recibir del Creador, sino que así como el Creador dio, vos también tenés que dar descanso. Es la diferencia entre Shemot y Devarim. Entonces, cuanto más va avanzando la persona, más tiene que parecerse a Hashem, y entonces él dar descanso a los demás, él dar libertad a los demás. A nosotros en Shabbat hacemos al revés, porque vamos al revés. Entonces, fíjense cómo es que vamos al revés. El viernes, ¿qué hacemos? El viernes descansamos de haber trabajado. Y en Shabbat, al de día, simplemente descansamos, no de haber trabajado. Entonces nosotros es de abajo para arriba. Estamos en el trabajo, descansamos de trabajar, después simplemente descansamos. En el orden de la Torah es al revés. En Shemot, primero en Bereshit Hashem descansa, en Shemot vos también descansás, y en Devarim vos das descanso a los demás. Por eso en la Torah es primero Zahor, después Yamor. Pero nosotros decimos en la Tefilá, primero Yamor, después Zahor. ¿Sí? Lo mismo Torah y Tefilá. Torah es de arriba para abajo, Tefilá de abajo para arriba. Pues en la Torah primero Zahor, después Yamor. En la Tefilá primero Yamor, después Zahor. ¿Ah? Bueno, vale. Sigamos adelante. Bueno, tenemos acá, tenemos que explicar más o menos el orden de la creación. ¿Qué sentido tiene? Después de que explicamos de que no es un sentido cronológico, lo explicamos en todas las otras clases. Entonces, en resumen, en general, el día domingo Hashem crea la luz. Pero nosotros descubrimos que había oscuridad y luz. Y Hashem elige la luz. Entonces, el primer día lo que pasa es que aparece ya la dualidad fuera de Hashem, que es el Yesh y el Ain, el ser y el no ser, la oscuridad y la luz. Y Hashem decide la oscuridad. Entonces, lo que nos enseña la Torá sobre el primer día es que el mundo tiene opuestos y la persona tiene que avanzar de la oscuridad hacia la luz, convertir la oscuridad en luz, empezar a ir hacia adelante. Eso es lo que nos enseña a nosotros el primer día. Elegir la luz y que la oscuridad sea simplemente un camino hacia la luz. El segundo día, Hashem divide entre el agua de arriba y el agua de abajo. Lo que nos enseña es que hay importancia en la división. La persona tiene que saber que hay importancia en que haya división. A veces uno ve división y dice, no hay ninguna esperanza, esto es malo. El segundo día nos enseña que no, Hashem también hizo división. Así que vos también, ser humano, tenés que aprender que la división tiene importancia. A veces hay un propósito divino en la importancia. En la división. Por ejemplo, el Outbook nos explica, no sé quién estaba en el show cuando lo hablé esto también, que en todos los pueblos, en especial en el pueblo de Israel, hay 3 grupos. Estaba vos, no me acuerdo con quién hablé. Hay 3 grupos. Ah, no, estaba Shmuel. Hay 3 grupos. El primero, un grupo es el grupo de la gente religiosa. Después está el grupo de la gente que es nacionalista, solamente le importa el pueblo de Israel. Después está el grupo que es universalista, pluralista. Dice, no, Israel es decir, hablar solamente de los judíos es ostracismo. Religión es para idiotas.
hay que pensar en toda la humanidad. Estos tres grupos, en general, los tres tienen razón. Porque Hashem espera de la persona que sea religiosa, en el sentido de que se conecte con él. También espera de la persona que le importe su pueblo. Y también espera de la persona que le importe toda la humanidad. Sin embargo, en la práctica hay división. Esa división es algo que nosotros tenemos que tratar de hacer desaparecer. Tenemos que tratar de unir todas estas cosas en nuestra identidad. Pero también hay que entender que la división es importante. ¿Por qué? Si no hubiera división, entonces cada grupo no se ocuparía de enfocarse en desarrollar su parte. ¿Se entiende? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Está el soldado religioso que quiere ir a Zabal a hacer todo, pero por otro lado, la religión no le permite todas las cosas. Entonces al final, a veces, se queda trabado entre las dos y no hace ni una ni la otra. Pero de repente ves que una persona secular termina eliminando a todos los enemigos. Y el jaredí, que se quedó en la yeshiva, sabe todo el Talmud. El que quiso hacer las dos, no le salió ni una ni la otra. Se quedó sin el pan y sin la torta. La idea es que te ganes el pan y la torta. Pero es difícil, es difícil. A la persona le cuesta lograr hacer todas las cosas. Entonces a veces es necesario que en el pueblo haya una división tan grande que haya odio entre los grupos, y eso permite que cada uno desarrolle su parte al máximo. Porque si no habría esa división, todas esas partes no se desarrollarían hasta su máxima potencia. Entonces, a veces hay que entender que la división es importante. Gracias a que los religiosos odian a los seculares, aprenden muchísimo más Torah. Gracias a que los seculares odian gracias a que los pluralistas odian a los nacionalistas, entonces hacen que el pueblo de Israel pueda hablar con todos los pueblos. Y gracias a que los nacionalistas odian a los árabes, hacen que podamos ganar las guerras, pues si no, no tendríamos cómo ganarlas. Sea como sea, la división le permite a cada uno desarrollarse hasta el máximo y a veces tiene un propósito. Obviamente que no hay que buscar eso, pero la persona tiene que tener siempre esperanza de encontrar, nos enseña el segundo día, que a veces la división tiene un propósito divino. La izquierda para mí sirve. La izquierda es la parte pluralista. Entonces tendría que tener que elegir que necesitan cierto ¿A término. quién odia? Bueno, uno tiene una cosa principal, que se ocupa principalmente, y las otras cosas también, las hace parte. Lo mejor es una persona que pueda unir todas las cosas al mismo tiempo. No todos pueden. Entonces, Tengo que elegir entre ser no. Podés tener las dos cosas al mismo tiempo, pero es difícil. Tenés que estudiar toda la Torah, pero es la idea, tenés ¿no? que preocuparte por tu pueblo e ir al ejército hasta el final. También al mismo tiempo tenés que preocuparte por toda la humanidad. Esa sería la idea. Sí. Pero es difícil. Es difícil. Lo que nos enseña el segundo día es que el hecho de que no siempre esté toda esta unión también tiene un propósito. ¿Sí? La separación a veces es lo que permite que las cosas se desarrollen totalmente. Pero no llegar al odio, ¿no? El shalom llegará al odio. Pero si ya hay odio, por lo menos entendamos la parte buena. No hay que buscarlo. Okay. Tercer día. En el tercer día, ¿qué pasa? Se crean los vegetales. Pero, no sé si vimos que acá pasa otro error en la creación. Vuelve a salir mal. ¿Qué dice Hashem? Hashem dice, Etz-pri o Sepri. Hashem quiere que sacan árboles frutales que hagan frutos. En la práctica, los árboles no son como Hashem dice. Vamos a ver el pasuk. Solo no frutos. ¿Cómo? ¿Te escuché qué? Solo no frutos. Solo dan frutos. No, Sí, sí, no, no. ¿Cómo dice? Sean frutales y frutos. Acá está. Dice así. Vayamos Elohim, dijo Elohim, Tachear es deshe, que la tierra saque hierba, este material será, pastos que saquen semillas, et pri o se pri, árbol de fruta que haga fruta. Ese es el pasuk 11. Pasuk 12 dice así. Batotear en la práctica, la tierra sacó, bla 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 bla, et o se pri, árboles que hacen frutos, pero no et pri o se pri, o sea, Hashem dice, quiero que haya et pri o se pri, árbol, fruto, que saque fruta. Y en la práctica lo que pasa es que hay un árbol que saca fruta, pero el árbol no es fruta.
O sea que, como dicen los sabios, que en el Gan Eden, si te comías el tronco, tenías sabor a la fruta. Pero hoy en día no es así. Comes la fruta y no gusta fruta. Comes el tronco, te rompe los dientes. O sea, la tierra ¿Qué es lo que nos está tratando un segundo? ¿Qué es lo que está... ¿Qué? Decime. la tierra tiene libre albedrío. No, la tierra no tiene libertad. Entonces, ¿cómo elige? ¿Cómo decide? La tierra no tiene libertad, sino que Hashem tenía planeado en realidad B, pero él dice que salga A. En realidad quería que salga B. ¿Por qué la maldición hacia la tierra? Esa misma es la maldición de la tierra. La maldición de la tierra es eso mismo. La maldición no es algo que viene después. Esa es la maldición de la tierra. La naturaleza no puede expresar el deseo perfecto que se va a pasar al final de los días. Esa es la maldición. ¿Se entiende? La maldición es la falta de perfección. Esa falta de perfección que tiene la naturaleza es la maldición. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué aprendemos entonces del tercer día? Más optimismo y más esperanza. Entender que a pesar de que a veces estamos en el camino y no tiene gusto a nada y parece duro y la gente se está matando, entender que en realidad al final eso va a terminar dando un fruto que dé un sabor riquísimo. Entonces, quienes ven a los Filonim con desesperanza, Exactamente. Muy bien. Sí, sí, es una forma de verlo, pero puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entender que a veces los caminos que parecen que no están yendo adelante es porque así funcionó al final la creación, que el tronco no da el fruto, no es fruto, perdón, sino que después sale el fruto. También la persona tiene que seguir adelante, tiene que elegir la luz y no la oscuridad, pero también tiene que entender que la división es importante, y también tiene que entender que el proceso al final va a terminar bien. El cuarto día, miércoles, ¿qué es lo que pasa? Se crean las luces, el sol, la luna. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Sigue enseñándonos que el mundo avanza constantemente. El sol sale del oriente, va hacia el occidente, el mundo tiene un orden y una línea hacia adelante. Seguimos avanzando. El quinto día es el día que la naturaleza intenta crear al ser humano y falla, como explicamos en las demás clases. Pero eso nos da también esperanza en el hecho de que la naturaleza está yendo hacia adelante tratando de crear al ser que va a tener sentido moral. El sexto día es el día en el que sale y se crea el ser con sentido moral, el ser humano, que puede fortalecerse sobre el determinismo y fatalismo de la naturaleza. En la práctica, él termina cayendo. ¿Por qué cae? Porque la naturaleza le gana. crean La naturaleza le gana. ¿Qué es la serpiente? La serpiente es la naturaleza. Es el cuerpo de la naturaleza le termina ganando a la persona como un ser moral, pero después le exige seguir adelante hasta ganarle, y eso nos da también esperanza, de que vamos a terminar ganando. Después, el séptimo día, llega, es un momento para la naturaleza. El hombre pecó. ¿Sí? El séptimo día, llega Shabbat. Shabbat es el día que la persona entra en el Shabbat y Dios le proyecta Kedushá al Shabbat, que significa poder encontrarse cara a cara con el hombre, y el hombre empieza a caminar hasta el octavo día, cuando se va a encontrar cara a cara con Hashem. Ahora tenemos que empezar el Pasuk Bet. Si nosotros prestamos atención al Pasuk Bet, hay algo muy interesante. El Pasuk Bet se contradice con el Pasuk Aleph. ¿Qué hacemos en general con las contradicciones que hay en la Torah? El orden de la creación en el capítulo Aleph, perdón, no dije Pasuk Aleph, no quise decir Pasuk Aleph, Pasuk Bet, sino Perek Aleph y Perek Bet. En el capítulo 2, el orden de la creación es diferente que el orden de la creación en el Perek Aleph. Y acá otra evidencia de que es literal. Pero, más allá de si es literal o no, en el capítulo 1 y 2 se contradice el orden de la creación. En general, la pregunta es: ¿qué hacemos con las contradicciones que hay en la Torah? Hoy en día, por ejemplo, en la academia, todo el tiempo muestran las contradicciones que hay en la Torah para demostrar que la Torah no es cierta. La pregunta es: ¿quién dice que si la Torah tiene contradicciones, significa que no es divina? O sea, en la academia se sale del enfoque, se empieza del enfoque de que si la Torah es divina, tiene que estar perfectamente ordenada, no puede tener contradicciones. Por eso mucha gente
se esfuerza en tratar de explicar cómo en realidad no hay ninguna contradicción. La pregunta es, ¿quién dice que ellos tienen razón? Que si hay contradicciones en la Torá es porque no es divina. En realidad es al revés. Si la Torá estaría perfectamente ordenada, sería la evidencia más grande de que la hizo un ser humano. Un ser humano se fija de no vender un libro que está mal hecho. Quiere venderlo. Para hacer que lo hizo Hashem. Entonces las contradicciones no son un problema para decir que no es divina. Porque ¿quién dice que si viene de Hashem tiene que ser ordenada? De hecho, vamos a ver lo que dice el Rav sobre esto mismo. La Cook en su carta, está esto en Igrot HaRaya, la carta número 472. A ver, voy a fijar. La carta 478. En Igrot HaRaya, Helek Bet. Dice la Cook lo siguiente. Estaciviona para ti se la nebuá, se Ruach HaKodesh, Eina no makirim adain. Nosotros todavía no conocemos cómo funciona la profecía y el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Veinanu yodim y mastirá y efshar liot garzaoteen, que son sheinat fija liot garzaote que otro su bajot. Por lo tanto, ¿quién nos dice? Nosotros no sabemos cómo es la profecía hoy en día, ni la inspiración divina. Por lo tanto, no tenemos idea, ¿quién nos dice? Que en la profecía no puede haber contradicciones, así como no esperamos contradicciones en las cosas que dice una persona que habla con su lógica. Cuando una persona habla, esperamos que lo que diga no se contradiga a sí mismo. Pero ¿quién dice que cuando tenemos profecía, tenemos que esperar que la profecía no se contradiga a sí misma? La Torá es la palabra de Hashem. ¿Quién dice que tenemos que esperar que no se contradiga? Tal vez la palabra de Hashem se contradice a sí misma. Tal vez la profecía es contradictoria en sí misma. La profecía es superior a nuestro intelecto. Por eso es de esperarse que se contradiga a sí misma. Si no se contradiciría a sí misma, significa que está en el mismo nivel de nuestra lógica. Pero como está por encima de nuestra lógica, es obvio que nuestra mente va a encontrar en esa cosas que para esa sean contradictorias. Entonces no tiene que sorprender que la palabra de Hashem tenga cosas que se contradicen a sí mismas, ¿no? Es como dice Rabbi Nachman sobre las preguntas que hay sobre Hashem. ¿Cómo puede ser que Hashem es bueno, sin embargo, el holocausto? Dice Rabbi Nachman que todas esas preguntas es muy bueno que estén. Pero si tendríamos las respuestas, significa que Hashem es un Dios chiquitito que entra en nuestra cabeza. Pero como Hashem es un Dios que no entra en nuestra cabeza, es de esperarse que no tengamos las respuestas. Es de esperarse que no podamos responder. De hecho, en la profecía, por supuesto que para nosotros puede tener contradicciones, pero la profecía misma no se contradice. Es nuestra mente la que crea contradicción dentro de la profecía. Y de hecho, el mundo que Dios creó está lleno de contradicciones. Y la persona, el ser humano, también está lleno de contradicciones dentro suyo. El mundo y la persona están llenos de contradicciones porque fueron creados por Hashem. Y por eso tienen cosas contradictorias, que nuestra mente limitada no puede entenderlas como un orden. Pero visto desde arriba, desde el punto de vista de Hashem, hay un orden ahí, no hay contradicción. Por lo tanto, si la creación de Hashem, el mundo y la persona tienen contradicciones, entonces también tenemos que esperar que su palabra se contradiga en nuestras mentes. La ciencia no. La ciencia no puede contradecirse. La lógica no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque es una creación humana. Pero si no es una creación humana, es de esperar que encontremos contradicciones. Por eso mismo, hubo diferentes rabinos atrás de la historia que no tuvieron problema en decir que la Torá se contradice a sí misma muchas veces. Incluso los sabios lo dicen. Que hay psukim que se contradicen entre ellos. Y la halajá queda a través de que tenemos un tercer pasú que nos ayuda a saber cómo queda la halajá. Pero a través de toda la historia encontramos que nunca tuvimos algún problema con que la Torá se contradiga a sí misma. Los cristianos seguramente tendrán un gran problema, porque supongo ellos esperan que la Torá sea perfecta en sus mentes. Y cuando vino gente a decir, wow, la Torá se contradice, se les cayó el mundo abajo.
Pero el pueblo de Israel, desde los sabios hasta hoy en día, siempre pudo aceptar que la Torá se contraía a sí misma, porque la profecía no está en el nivel de la persona. Así que cuando hay contradicciones, hay muchos rabinos que tienen el enfoque de responder la pregunta, pero hay otros que no, hay otros que dicen sí, se contradice. ¿Y? Sigamos. Bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a leer Psukim de verdad, ¿sí? No como estos días que estuve hablando de afuera. Mañana vamos a ver. Gracias.